Buenas noches. Vamos a hablar mal, supongo y espero, de un fenómeno sociológico que ha caracterizado, ha condicionado la vida de este país durante los últimos 50 años. Me refiero a los progres. Yo lo fui y me avergüenzo ahora de haberlo sido. Es el periodo más estúpido de mi vida. No sé si estarán de acuerdo o no con esto que acabo de decir mis contertulios, aunque reconozco que en esta ocasión los he escogido con malicia, incluso con sectarismo. Muy progres no parece que sean. A mi derecha, Cristina López Schlichting, que acaba de publicar este libro políticamente incorrecto en temas de hoy. El nombre del libro dice ya mucho sobre él. Tampoco creo que sea muy progre Carlos Rodríguez Brown, economista y autor de estos dos libros, entre otros, Diccionario políticamente incorrecto. Seguimos pues con la incorrección política, publicado por Lid, y con el mismo sello editorial, Panfletos liberales, reflexiones de un economista audaz. Ciertamente progre no es Pedro Fernández Barbadillo, autor de este diccionario para entender a Rodríguez el progre, publicado por Altera, y es ya la segunda o la tercera vez que mencionamos este libro, muy divertido, aunque se podrá discrepar de algunas de las cosas que dice en este programa. En el extremo, contertulio habitual, tribuno de las letras en las noches blancas, tenemos a alguien que se define como liberal reaccionario. Yo también soy un liberal reaccionario, me refiero a Santiago de Mora Figueroa Márquez de Tamarón. Perdona por alusiones. Tú de progre, nada, tú eras rojo, que está muy bien. No, yo fui el progre más progre de todos los progres, además de rojo. Me decepciona. Yo que tantos hombres he sido. Yo creo que sí, que tenía una pátina incluso de un misticismo y de una fórmula de moda específicamente progre. ¿No? El misticismo más bien es mi lado carne, no mi lado progre. Pero bueno. No, pero no me refiero al de ahora, ¿eh? No hablemos de Luego podemos hablar de ese misticismo. Estaba terminando de presentar a las personas que se encuentran en la mesa y decía que como contrapunto de este sectarismo al que me he referido, he traído a otras dos personas. Uno de ellos es Antonio Trevijano, que la verdad es que no tengo ni la más mínima idea de lo que piensa acerca del fenómeno del progre. Nos enteraremos a lo largo del programa. Y he traído también, pescado en el último momento, a Javier García Pelayo, está sentado entre Santiago y Antonio, que es escritor también, tiene esta guía del perfecto noctámbulo. El noctambulismo ha sido una de las marcas de fábrica de los progres, no solo de los progres, ciertamente, también el Conde Drácula, me decía Santiago hace un momento, y estas narraciones, cuentos, oralidad y otras alegrías. La verdad es que la presencia de García Pelayo en este programa se explica de la siguiente manera. A mí me ha sorprendido muchísimo darme cuenta de que el progre es una especie en extinción. Yo, que como ya he explicado he sido más progre que nadie y mi agenda de teléfonos, mi libreta de teléfonos está llena de nombres de presuntos progres, me he ido dando cuenta a medida que la repasaba buscando un contrapunto para este programa, me he ido dando cuenta de que la mayor parte de esos progres ya no lo eran. Y los que lo seguían siendo, cuando yo les llamaba por teléfono y les proponía que vinieran aquí, no, me decían, no, yo para defender a los progres no voy, se avergonzaban. Bueno, entonces está sucediendo algo realmente curioso y me gustaría, antes de pasar a hablar un poquito de vuestros respectivos libros, que Santiago nos hablara de una tipología política, social, etcétera, que tiene mucho que ver con todo esto, que es el rojo, el progre, el liberal, el facha y los matices intermedios. Sí, muchas gracias. Sí, porque yo lo quiero hacer subspecie etimológica, porque en el fondo es un problema de lenguaje, como casi todo. Yo pensé en tiempos de escribir un artículo, un ensayo que se iba a llamar Elogio del rojo y vituperio del progre. Luego no lo llegué a hacer, pero todo eso nació de que uno que fue gurú mío durante media hora, y lo recuerdo con cierto afecto, que era don Enrique Eterno Galván, el libro menos malo de todos los que publicó, y publicó algunos muy malos, era un libro bastante bueno que se llamaba El pensamiento mágico de la derecha. Pero claro, lo de que ahí se traslucía era que era mágico el pensamiento de cierta derecha. Él se refería a Bonald, Dimet y todos estos. Pero no que fuese caprichoso o inventado o blando. Eso, o irracional incluso, eso ya entonces se podía aplicar a buena parte del pensamiento de la izquierda. El progre cae en eso. En cambio, el rojo, que es el contrapunto, yo creo, digno de, a veces besánico,
y atroz, pero no despreciable, porque cae en la idea, por otro lado, de Bonald y de Maître, que la sangre purifica. No, mestre. Bien. No, es que sí. Maître es una cosa y mestre, Josep de Mestre. Sí, pero en francés se pronuncia maître. No, Josep de Mestre. Josep de Mestre. Bueno, pues... Tú que eres medio francés, no, casi bien. Santiago. No, lo que ¿Mestre quería o saber maître? es que estaba hablando de él. Sí. Sí. ¿Pero cómo se pronuncia? ¿De Yo Mestre? siempre, a mí me corregían en De Francia las dos primeras veces diciendo no se dice Mestre, se dice Maître. La S es muda. Yo también lo pienso, Antonio. Pero bueno, eso es lo que a mí En me dijeron. francés, no en Pero En castellano. bueno, cualquier caso, yo es que no sabía que estaba hablando de él, por eso digo, es de Mestre, ¿no? pues sí. Josep de Mestre. Bien. Estaba hablando de Joseph y no de su hermano. Bueno, pero acudiremos a la eso, embajada que también. francesa y solventaremos Bien, de este acuerdo. casus belli en Bien. futuros programas. tienes Sigue, un Santiago. optimismo enternecedor sobre las embajadas, querido. Tú lo sabes bien, porque yo, sí, sí. Santiago. Habló el embajador. Hoy qué bien lo vamos a pasar esta noche. Entonces, bueno, con lo cual, ha sido el embajador rojo en es otra Londres. cosa. Lo sé. El izquierdista también es otra cosa bastante respetable. Y en cuanto al liberal, puede ser de izquierdas y de derechas. De centro lo dudo, pero puede ser de casi todo. En cambio, el progre yo creo que tiene un elemento políticamente correcto, así como medio pelo, como cursilón, y como vagoroso, y como casi Antonio Machadesco, verdaderamente triste. Es muy difícil defender eso. O enternecedor. O enternecedor, sí, enternecedor. Yo no creo que Antonio Machado, cuando hizo su poema dedicado a Lister, diciendo cambiaría mi pluma por tu pistola, fuese Pero eran especialmente tiempos de guerra, enternecedor. Pero Santiago, bueno, estaban los eso es ánimos otra historia. exaltados a derecha y a izquierda. Pero podía haber elegido otro personaje y no Lister, ¿no? Podía haber particularmente elegido otro, sí, siniestro. Pero de Pues todas a formas, Durruti, Machado vamos, es más que el progresismo. ¿Perdón? Que de todas formas Machado es más que el progresismo. Me parece mancharlo, ¿eh? Sí, es que yo creo que no valía gran cosa, ni él ni su hermano, el de derechas, ¿eh? Que todo hay que Antonio decirlo. Manchado. Pero bueno, eso es otra Fácil historia. chiste. A mí me gusta Por alusiones, si me Machado. permitís, no vengo a defender ciertas posturas progres. Bueno, déjame No, es que estamos en la déjame que definición, diga que no lo terminé de decir antes, que tú estás aquí porque otro tribuno de los libros en las noches blancas, Javier Puebla, nos indicó tu nombre. Yo realmente no te conocía. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿y quién es este señor? Nos dijo que tú te definías como manager de grupos rockeros, jugador de póker y vividor. ¿Esa es una buena definición del progre o Vividor no? en el sentido de vitalista. Uno de mis nombres es Pedro Vital, me llamo, y lo practico. Bueno, perdona que te he interrumpido. Ibas a decir No, algo y quería luego decir pasamos por a los alusiones libros. que en realidad vengo a defender el progresismo, el concepto de la progresía y del progresista, que creo que son los que realmente han puesto a España en el mundo, los que nos hicieron las carreteras. Creo que fue el único que nombraba ese concepto realmente y lo utilizaba era Felipe González. Virgen Y creo del que amor durante un tiempo fue bastante brillante su actuación hasta que dejó de serlo. Y luego ¿Debe ser lo brillante o ser que- de ser brillante la actuación. Pasó a estar de otra manera. Y luego sí vengo a defender ciertos conceptos de la progresía. Creo que progre es el progresista cortito, incluso lingüísticamente hablando. Y entonces, pues claro, no vengo a defender a los cortitos, pero creo que también es una acepción depreciativa, un truco lingüístico depreciativo que lo utilizan los reaccionarios para, aprovechándose de los tontos, que lo hay en todas partes, para denostar la progresía. Bueno, Javier, yo ante todo te agradezco el valor que demuestras al haber voluntariamente venido a esta encerrona. Vengo a torear una en Sal corrida de Güello. difícil. De todas maneras, seguro que Carlos Rodríguez Brown y ni los demás contertulios están muy de acuerdo con esa identificación de progresismo e izquierda que late debajo de lo que tú has dicho. Hace un par de años Horacio Vázquez Rial publicaba un libro excelente que se llamaba La izquierda reaccionaria. Somos muchos los que pensamos en estos momentos en el mundo, y estoy seguro de que también Mucha izquierda Cristina reaccionaria, y también Carlos, que en estos momentos la izquierda es lo reaccionario y la derecha es lo progresista. Hay un secuestro del concepto de progresismo por la izquierda. Yo creo que sí. Algo de eso puede. A lo mejor podemos estar más de acuerdo de lo que pensaba al principio con Javier, ¿no? Porque sí es verdad que si progre definimos a progre como específicamente, vamos a ponerle un nombre que te gustará, zapatero, ¿no? Es decir, tipo sin principios, sin ideas, muy flojo intelectualmente, que un día te dice una cosa, otro día otro, pues casi uno añora al Rojo de toda la vida, que al menos tenía argumentos, al menos había leído y podía razonar con cierta solidez. Es que sí. Progre, si lo vamos a utilizar en términos peyorativos, igual podemos identificarlo con el neoliberalismo.
¿no? Que el neoliberalismo es algo que uno tiene que pronunciar, digamos, con el prefijo neo, con una mueca de asco, ¿no? Es de neo, como si que a veces se utiliza para el liberalismo de toda la vida. En ese sentido, podríamos dejar de utilizar la palabra progre y ampliarla, si queréis, a una cosa más, más extensa, más lata, supongo, pero vamos. En ese sentido estaremos de acuerdo. Yo solo quería decir a Carlos que efectivamente el rojo, el comunista de antes, tiene mucho en común con el derechista, porque tiene principios, cree en algo, mientras que el progre es blandito, es un bote de Blandy Blue andante. Bueno, sí, también te recuerdo que entre el comunista antiguo y el derecho antiguo hicieron casi 2 guerras mundiales, desde luego la segunda, la Guerra Civil Española, y han provocado millones de muertes en el mundo. Es decir, modelos no son. Que como modelos no son, a lo mejor un modelo intermedio que permita ser más flexible, que admita situaciones alternativas y que esté dispuesto a discutir de cualquier cosa y luego llegar a la conclusión, ojalá las conclusiones sean correctas. Esos son los que hicieron la Primera Guerra Mundial. Si me permitís introducir nada más una cuestión, creo que el concepto de progre es muy posterior a la Guerra Mundial. Podemos hablar después de los fascismos y de los comunismos como posturas derivadas de Hegel, como etcétera. frenos del pensamiento. Pero el concepto de progresismo es relativamente moderno, o por lo menos incorporación a las masas, de tal modo que la gente dice, no, es que yo soy progre, y puede no haber leído nada, puede escribir con faltas de ortografía, pero no hay problema porque es progre. Y lo más sorprendente del asunto es que el progre se tiene por muy original, pero cuando llevas 10 minutos hablando con él, resulta que en cuestiones de las más amplias, pasando desde las drogas a la economía, a los Estados Unidos, que es un punto fundamental, la educación, la sexualidad, todo el mundo piensa lo mismo. Esto, tú decías antes, Fernando, cada vez hay menos progres. Bueno, quizá entre las élites intelectuales o los pensadores está empezando a haber una vergüenza con respecto a un concepto tan absolutamente pobre. Pero la gran masa se ha incorporado ahora al progresismo. Eso es debido al éxito social que tuvo la progresía. O sea, el concepto de progresismo y progresista ha tenido un éxito social en España en el cual muchos tontos se han acercado. Y esos son los progres, que son progresistas cortitos. Y entonces el éxito social, ya lo dijo Felipe González una vez, se muere de éxito también. Es decir, cuando se tiene un éxito social, se te acerca mucha gente a las cuales tú no le pides el carnet, porque en el concepto de progresismo no está a pedir carnet y bueno, pues te ves contaminado. Bueno, Carlos Rodríguez Brown, Cristina López Schlichting y Pedro Fernández Barbadillo deben estar un poco preocupados porque no hablamos de sus libros. Lo vamos a hacer en cuanto pasen los anuncios, vamos a apurar estos minutillos que nos quedan antes de que llegue la publicidad, definiendo por boca ajena lo que pueda ser el progre. Tengo aquí este otro libro, Mester de Progresía, escrito por Francisco Robles, Teoría y Praxis del Progre Ibérico o Cómo quedarse con el personal, publicado por Almuzara. El título es muy bueno. En la contraportada de este libro se lee lo siguiente: el centro del mester de progresía es el Homo progre, espécimen de raíz carpetobetónica que mutó en los años del tardo franquismo. No hay que confundirlo con el rojo, ora en versión socialdemócrata, ora en su radicalismo comunista. El progre es otra cosa. El progre es aquel individuo que se cree con todo el derecho del mundo para despotricar de los demás y con una autoridad moral superior e infinita que lo resguarda de las críticas ajenas. El progre no se entiende sin el facha, recreación progre a partir del carca clásico. Sin facha no hay progre, de ahí la necesidad mutua. Y un poquito más adelante dice, todo se llenó de progres que gritaban cuando no tenían el poder y que callan cuando lo ejercen de forma muy similar a como lo hacen sus adversarios. De la pegatina al boletín oficial del Estado solo hay un paso. Tiempo va siendo de que el humor, ese corrosivo necesario, ponga a cada progre en su sitio. Y por último, tengo aquí una página sacada de un blogger que se titula El Progres, que no sé muy bien lo que es, viene aquí un titular que dice: el Progres ejerce el derecho a la eutanasia progresista. Da, por cierto, las gracias a la COPE, pues, algunas menciones que habéis hecho en algunos de los programas de la COPE. Cristina, en fin, a lo que íbamos, dice aquí: somos los del Progres, somos los importadores españoles exclusivos de la soberbia definición de Gordon Liddy. Progre es el que se siente profundamente en deuda con el prójimo y propone saldar esa deuda con tu dinero. A pesar de que un articulista de ABC la usara en el periódico, la medallita es nuestra, de El Progres, y así se la reconocemos. Antes de la publicidad, Antonio, me gustaría conocer tu punto de vista sobre este fenómeno de la progresía. Yo, como siempre, lo que noto en el lenguaje y en los conceptos que están detrás del lenguaje es la falsedad. Después del Holocausto no puede haber ninguna persona decente que sea progre, en el sentido de que no puede haber ningún tonto que crea en el progreso gradual e infinito. Eso ya ha terminado para siempre.
la sociedad más culta del mundo, la sociedad más avanzada en técnica, en ciencia, en filosofía, en literatura, Alemania, no era un país africano de Ruandia que puedan, era la representación de la cultura, la inteligencia y el pensamiento más admirado en España, porque desde Ortega y Gasset, Alemania era para España el sumum de todas las perfecciones. Mi familia siempre fuimos anglófilos. Tamarón también. Sois primos. No, pero Sí, tiene sigan, muchas Antonio. razones, de Krause y el krausismo. No, todo, o sea todo que- el siglo XIX, todo sí. Entonces, el Holocausto y además y luego el Gulag hacen imposible que una persona normal, quiero decir una persona corriente, simplemente que sea sincera, pueda creer en el progreso como idea permanente, como idea que nació en el siglo XVIII, sobre todo a partir del terremoto de Lisboa, que es el que motivó el libro El mejor de los mundos posibles de Leibniz y tantísimos comentarios sobre el mal y la necesidad del mal, hasta Malebranche, que fue producido por el terremoto. El siglo XIX entra con una identificación de la idea de progreso con la idea liberal, y eso está en el liberalismo, en los distintos matices del liberalismo, contra los conservadores o tradicionales. Pero llega el hombre masa, que Ortega describe tan maravillosamente en el año 30, y esos conceptos, que hasta entonces eran conceptos políticos, de clase política, como instrumentos para la lucha por el poder, se convierten ya pasan al patrimonio, al acervo común de la cultura popular. En los años 30 ya, pues ya empieza, no son las ideologías, es otra cuestión, esto es son preideologías, y por lo que nos interesa, en España, durante el franquismo, estaba claro que nadie se le podía ocurrir siquiera la idea de progreso. Pero en la Revolución de Mayo del 68, su fracaso transforma por completo los datos sociológicos y populares de las masas, de los partidos, de las élites y de la gente vulgar que pasea por la calle sin saber nada de política, pero que oye las palabras y unas le gustan y otras las rechazan por el oído. El fracaso de la Revolución de Mayo hace que, primero, ya se sabe que los partidos comunistas son los policías del orden capitalista, se sabe ya que la Unión Soviética no es la propaganda que pretendían, se sabe que el marxismo ha fracasado en sus predicciones, sigue siendo una fuente enorme de riqueza los libros de Carlos Marx, pero el marxismo fracasa en sus predicciones y todos estos ingredientes terminan por cuajar en la España donde agonizaba Franco, cuajan en dos tendencias muy claras, una acobardada, hipócrita, asustada, la antigua fascista, que son los que se llaman carcas, que no se atrevían en el primer momento ni siquiera a poner banderas de España en los balcones, y de otro lado los partidarios de la... Abrevia, Antonio, abrevia. No sabían bien de qué, si la libertad o la democracia. El hecho es que de otro lado, todos los que traicionaron los ideales de toda su vida. Así que no hay más que traidores a Franco, traidores a los ideales de socialistas, comunistas y liberales. Y hoy es muy difícil también ser liberal, porque como no hay... El liberalismo va unido a la teoría económica del mercado. Sin el liberalismo económico, el liberalismo político no tendría sentido. Y hoy no hay mercado liberal porque el mercado está intervenido, dirigido y está por el Estado. Y por tanto yo considero que todas las superestructuras mentales referentes a la realidad son falsas, son Sí, pero eufemismos. la intervención en el mercado es una idea progre, que ha terminado Claro. por contaminar No, pues, pero todos yo los digo que eso estamentos va de la contra sociedad. la idea liberal. Pero bueno, dejemos esto porque están llegando los anuncios. Por cierto, es muy curioso porque una de las bestias negras de los progres, al menos cuando yo era progre, era la publicidad. Y curiosamente muchísimos terminaron trabajando como publicitarios. Los anuncios. Es que como es... Segunda parte de las Noches Blancas. Seguimos hablando mal de los progres en nuestra entrega de hoy. No voy a repetir
el nombre de los contertulios, vamos a empezar esta segunda parte hablando directamente con ellos de sus respectivos libros. En primer lugar, Cristina López Schlichting, autora de Políticamente Incorrecta, temas de hoy. Cristina, en la contraportada de tu libro leo lo siguiente: creo firmemente que un niño vivo, incluso enfermo o no querido, es mejor que un recuerdo muerto. He aprendido que un matrimonio deficiente, salvo extremas excepciones, es mejor techo para una familia que 7 parejas sucesivas. Detesto las drogas porque me encantan la racionalidad y la realidad por dura que sea. Y cuando algo no me gusta, intento mejorarlo y no pierdo tiempo buscando culpables. Definitivamente soy políticamente incorrecta. Hace falta mucho valor para decir en estos tiempos estas cosas. En negro sobre blanco, por escrito. No creo, porque yo creo que el valor ya es previo. Muchas veces me dicen, bueno, ¿y usted por qué supone, sobre todo los progres me dicen, ¿usted por qué supone que es perseguida? Digo, bueno, no es que lo suponga, es que cuando yo tuve 3 hijos en 3 años, en el periódico donde trabajaba, pusieron un cartel donde pusieron Cristina la coneja. Y cuando puse un nacimiento en otro periódico, no voy a decir qué periódicos fueron aquellos que me albergaron, pues le pintaron al niño Dios un pene gigantesco. Entonces, estos detalles, que desde luego son meras anécdotas, pero que ocultan toda una discusión de fondo con otras personas a las que irritaba mucho mi presencia, me hicieron advertir que el calificarse públicamente y manifestarse como católica y como conservadora, pues producía mucha animadversión. Y por lo tanto, el título del libro no se refiere a nada que yo achaque a nadie, sino a algo que a mí se me critica. ¿Tú crees que hay vida en la España de hoy para un varón heterosexual, católico, de raza blanca y de derechas? Muy mal. Para empezar, porque por lo menos tú tienes la ventaja de ser mujer. Sí, a lo mejor te perdonan muchas cosas por eso. Muy mal esto, si no se trata de un caso de homosexualidad, que por ahí se puede recuperar algo, o de castración. No, yo he dicho heterosexual, ¿eh? Claro, es difícil. Desde luego yo tengo pendiente, y lo digo públicamente, un ensayo sobre este asunto, ¿no? La vindicación del varón, porque me parece que realmente ahora mismo los hombres están denostados, la paternidad está denostada, la necesidad que un hijo tiene de la imagen de un varón en su propia formación ha desaparecido de la esfera pública, ¿no? O sea que quizá ese punto es el más doloroso de la serie que has enunciado, sí. Yo la verdad es que en estas líneas tuyas que he leído me he sentido un poco aludido, porque tú hablas de 7 parejas sucesivas, yo estoy en mi 7ª vida conyugal y yo nunca he ocultado el interés que en mí suscitan las sustancias enteogénicas, que son ese tipo de drogas que te abren, en mi opinión, vía misticismo a la verdadera realidad. Sustancias que inducen la aparición del espíritu, teos, enteogenia, nacimiento del espíritu dentro de uno. Pero bueno, ahí estamos de acuerdo. Muy bien, ¿ves? Cristina, este libro, en cierto modo, tú haces en la COPE un programa muy conocido, de mucho éxito, La tarde con Cristina, y ¿eres blanco de las mismas iras, por cierto, que suscita Federico Jiménez Los Santos, o no? Bueno, ¿Se no te mete en el mismo paquete? Depende del grado de analfabetismo. Quien no conoce en absoluto nada y habla de ello sin conocerlo, obviamente hace no solamente de la COPE, sino probablemente de la COPE, de este programa y de otros 83, el mismo paquete. Quien escucha con un poco más de atención sabe que COPE tiene algo muy repugnante al mundo progresista, que es el hecho de que los comunicadores nos enfrentamos entre nosotros y sostenemos posturas distintas, cosa que la mentalidad poseedora de la verdad no puedes tolerar. Por ejemplo, guerra de Irak, pues Federico fue claramente belicista y yo fui claramente contraria a la guerra. Votación en Europa sobre el referéndum, yo pedí el sí y Federico pidió el no. O sea, realmente quien conoce la COPE sabe que nosotros estamos autorizados a discrepar, que es una cosa, pues yo comprendo que muy ordinaria y muy molesta para ciertas personas, ¿no? A ti, a César Vidal, a Federico Jiménez Los Santos, os meten a todos en la misma bolsa, ya lo he dicho, y os llaman la brigadilla antiprogre, precisamente. ¿Conocías este término que se os aplica? No, pero me gusta, me gusta. Yo digo en el prólogo del libro, bueno, en realidad en el primer artículo, que se denomina Declaración de Intenciones, que yo soy conservadora justamente por haber nacido en el año 65 y porque yo me he criado en un siglo que ha sido el más cruel de todos, que ha puesto en práctica unas ideas nacidas, lo comentaba antes Trevijano, en el 17, en el 18, y que pretendía establecer que se podía cambiar la historia superando y destruyendo etapas anteriores, ¿no? Es la convicción de que se puede generar el paraíso en la tierra. Esto es una cosa que se albergó en el fascismo, que se albergó en el comunismo, que después albergó Camboya, Vietnam, etcétera, y que a mí me ha parecido monstruoso. De tal modo que he reflexionado sobre el asunto y considero que amar lo que uno ha recibido de los anteriores, aprenderlo para empezar, cosa que lógicamente ya no hacen nuestros coetáneos con la LOGSE, ¿no?
recuperar cuanto de bueno tiene la historia es una tarea de hombres nobles, que no está en absoluto reñida con las modificaciones positivas que pueda traer el cambio de los tiempos. Tú tienes el... ¿Sí? Los cambios positivos que podía traer el progreso. Bueno, es que eso no es progreso. Un invento, bueno, pues si tú quieres llamarlo progreso, pero el progreso, el problema que tiene es la confusión con esta posible definición de la historia. Cuando Hegel habla de la posibilidad de destruir una época y iniciar otra, y cuando se abren dos corrientes filosóficas, una por la derecha y otra por la izquierda, que comparten estas ideas, evidentemente están generando el principio de las guerras mundiales. No sé si sabes, Javier, que a mediados del siglo XIX, un filósofo, Donoso Cortés, diputado, se levantó en las Cortes españolas, se dirigió a sus señorías y les dijo: están ustedes completamente equivocados, el mundo no avanza, retrocede. Algunos pensamos eso. Hay asustado en ese discurso por el peligro exagerado de Donoso Cortés de la influencia rusa en Europa, de la invasión y dominación de Europa por Rusia. Asustado también, creo yo, porque ya intuía algo que tú has mencionado, aludiendo a Ortega, que era la aparición del hombre masa. Donoso. Ya se intuía la aparición del hombre masa. Sí. Ahora ya en realidad no estamos en la rebelión de las masas, estamos en la rebelión de la chusma. Pero como dijo Mark Twain, tiene que haber opiniones para todos los gustos, si no existirían las carreras de caballos. Y aquí las hay, aquí las hay. Ahora, para terminar, sencillamente decir, citando lo que tú mencionabas del libro, Fernando, pues evidentemente hay cosas que son muy preocupantes. O sea, que haya en España 85.000 abortos nos hace pensar, lógicamente, en aquella época del paganismo donde los niños iban directamente a las alcantarillas. O sea, el desprecio, por ejemplo, por la vida de un ser humano. Yo todos los días doy sucesos relativos a que aparecen niños en las cintas de recuperación de basura, en los contenedores de basura, a parricidios en los primeros momentos de la vida, y acabamos de ver la legalización de la eutanasia para bebés en Holanda. Quien me quiera a mí convencer la que esto es aparición de niños así, progresismo... desgraciadamente, ha pasado siempre, pero de todas formas hay una serie de mujeres que se ven obligadas, desgraciadamente, a abortar por los 3 motivos que ya están aceptados en la ley y Querido, creo que son absolutamente intachables. Sobre el aborto no Hacen podemos algo hablar que es durante absolutamente horas, legal. pero los 3 supuestos del aborto acogen realmente... Convierten en legal lo que esa señora Vamos a ver, el 99% de los abortos se supone que se hacen acogidos al supuesto de enfermedad posible de la madre. Esto es, la madre aduce una posibilidad de depresión lejana y aborta. Por lo tanto, son alegales, primero. Segundo, el aborto aumenta progresivamente. El año previo hablábamos de 80, este año es de 85.000. Y yo creo que una persona con corazón, efectivamente, que no se preocupe de decir, bueno, propongamos una alternativa. Yo no digo que el aborto se ilegalice. Yo digo, propongamos una alternativa a la madre que se ve en una circunstancia que además, curiosamente, es muy hipócrita socialmente, donde se la señala y se le dice, mira qué tonta, que no ha puesto los medios necesarios, y ayudémosla. Pues sobre eso no habrá ningún progre. Bueno, dejemos, si os parece, el aborto, que efectivamente nos arrastraría a una discusión infinita. Cristina, tú tienes el valor de confesarte no solo cristiana, sino católica. Y si establezco un matiz entre cristiano y católico es porque cristiano es una palabra, un concepto, un adjetivo que cae bien a los progres. En cambio, católico cae fatal. El otro día, ayer concretamente, aunque se emitirá el programa, se habrá emitido quizá ya cuando este salga, no lo sé, tenía aquí a Luis Cencillo, que es uno de los últimos sabios que nos quedan, y Luis Cencillo dio una definición de progre, dijo, un progre es un cristiano hueco. En cambio, un católico sería lo contrario de un cristiano hueco, Cristina. Sí, sí. Mira, yo siempre digo que si eres un cristiano y eres de izquierdas, se te puede perdonar. Es como lo que me preguntabas antes del varón. Si eres un conservador y eres ateo, la cosa todavía se puede tolerar. Pero si se da la circunstancia desgraciada, bueno, no soy hombre, eso es lo bueno, de ser conservador y cristiano, la has fastidiado, que es mi caso, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el catolicismo apunta a un extremo del cristianismo que para mí es el más relevante, que es la cuestión de la carne. O sea, la hipótesis de que Dios se haya hecho circunstancia inmediata y además tangible en la Iglesia. Eso, lógicamente, es un escándalo para alguien que quiere reducir el cristianismo a una postura abstracta, intelectual, algo que no te concierne desde el punto de vista de compañías tan malas como la de los obispos, el Papa, la doctrina, la tradición, etcétera. Si Dios existe, lo tenéis secuestrado. Yo, en mi casa, te voy a leer, que Cristina, no tengo secuestrado a nadie. No, tengo una niña acogida y 3 niños nada más, y el marido que está secuestrado. En el Vaticano. Te voy a leer, Cristina, porque tiene que ver con lo que acabas de decir, lo que en su diccionario dice Pedro Fernández Barbadillo del Che Guevara. Dice, Ernesto Guevara, conocido como el Che, revolucionario y terrorista, asesino de todo tipo de gente, incluidos homosexuales y compañeros de lucha. Para los progres, los comunistas, los antiglobalizadores y los cristianos de base era, entre comillas, un Cristo que hubiese descendido de la cruz para descrucificar a la humanidad y el retrato de la dignidad suprema del ser humano. El párrafo entrecomillado es de Saramago. ¿Cómo es posible que a un psicópata
que confiesa en sus diarios que experimentaba placer disparando un tiro en la nuca a los prisioneros, se le confunda con Cristo. ¿A qué extremo hemos llegado? Yo creo que es un proceso además comprensible. El corazón del hombre está hecho para algo, para una pertenencia. Es víctima de un anhelo constante, como decía San Agustín, que solamente se apaga al final probablemente de la existencia en su totalidad. De modo que o uno lo pone en Dios o lo pone en otra cosa. En el momento en que lo pone en otra cosa, las cosas, también lo decía Chesterton, se vuelven locas, porque son constituidas en absoluto. Y entonces uno puede matar por el bien de las personas, que es lo que hemos visto durante el siglo XX. ¿Cuánta gente ha matado por el bien de las personas? ¿Con cuánto amor se ha matado? Javier, yo, aunque fui progre, nunca tuve un póster del Che Guevara colgado en mi casa. ¿Tú lo tuviste? Nunca me gusta quien cuando ordena una muerte le dice que le den café. No me gusta. Nunca me gustó Che Guevara. Sí me gustaba una canción de Carlos Puebla. Eso también se le atribuye a Queipo de Llano cuando le dijeron que iban a matar a Lorca. Yo lo he leído de Che Guevara y en general no me gusta quien mata. O sea, por eso no me gustan tampoco las instituciones que llevan matando durante toda la historia a todos los científicos. ¿A todos los científicos? Sí, bueno, a todos no, a muchos. ¿A todos? A muchos. Han frenado, ¿no? Pero, toca la campanilla por corrección lingüística. Pero si a todos no, te vale con unos cuantos. La revolución intelectual y científica europea... que no es por nada, pero lo ajusticiaron los calvinistas, probablemente con razón, porque una cosa tan subversiva... No se podía decir. Giordano Bruno, el castigo del Galileo, en fin, creo que la Iglesia no ha promovido el progreso. Creo que la Iglesia Católica no ha promovido el progreso. La Iglesia Católica ha sido el corazón durante muchos siglos, para tu desgracia, de Europa. Y Europa, como modelo de vida, como comprensión antropológica, como propuesta científica y cultural, es de impronta judeocristiana. ¿Te guste o no te guste? Es cierto que el militar que conquistaba a los cátaros en la ciudad, que no recuerdo ahora mismo, le dice al Papa, hay 10.000 personas y no todos son cátaros, ¿qué hago? Y le digo, mátalos a todos que Dios elegirá. Pero tú vamos a ver, o sea, lo que no vamos a discutir aquí es sobre la maldad del ser humano. Quiero decir que yo estoy en contra de la maldad del ser humano y no quiero que mate a nadie por nada. Pero que no solamente ha sido la izquierda la que ha matado creyendo que hace bien a la humanidad. Que ha habido, y de hecho todos los estados teocráticos matan creyendo que hacen bien por la humanidad. Javier, si hay que defender a los cátaros frente al genocidio que practicó el papado con ellos, ahí estoy contigo. Bueno, pero perdón, los cátaros eran mucho más reaccionarios que el papado. Eran gnósticos. Sí, pero no se les puede matar por la cara. Eran, ¿cómo se llaman los del bien? El principio, maniqueos. La cosa estupenda, vamos, maravillosa. ¿Dónde se firma? Y absolutamente negativo, pero bueno, Vamos a hablar un poquito con Carlos Rodríguez Brown. Carlos, tengo aquí tus dos libros, ya los he mencionado, Panfletos liberales, reflexiones de un economista audaz y este diccionario políticamente incorrecto. Tú eres un liberal a ultranza. No, ya empezamos con adjetivos. No, bueno, le he añadido una locución adverbial que es a ultranza. Qué tremendo, o le ponemos un prefijo, le llamamos neo o a ultranza. ¿No eres un liberal? Fíjate qué interesante, hablemos un poco sobre eso, la ultranza, ¿no? El prefijo ultra se nos añade también a nosotros los liberales, ¿no? Ultra es un prefijo del que nada bueno puede derivarse. Todo lo ultra es malo. Uno jamás diría que la Madre Teresa de Calcuta era ultra buena. ¿No es cierto? Y si lo dice malo. Lo dijo la BBC. O sea que liberal ultranza no, pero liberal sí, dejemos los adjetivos. ¿Me permites una postilla cristiana? Los peregrinos jacobeos, cuando llegaban al Monte del Gozo y avistaban las torres de Compostela, gritaban ultrella, que significa todavía más allá. Pero no, tiene que ver con ultra. Ultra siempre. No decían el ultraposto. Ya vemos el ultraposto. Bueno, en fin, no eres un liberal a ultranza. En Cádiz pusieron el non plus ultra, que traducido resulta, después de Cádiz no hay más nada. ¡Qué bonito! Bueno, Carlos, retiro lo de ultranza, pero no lo de liberal. No, eso no. Bueno, ¿tú crees que la cara más reciente del progreso son los movimientos antiglobalización? En los movimientos antiglobalización es un melting pot, una especie de cocidito madrileño donde se mezclan los estatalistas, los intervencionistas y los anarcomarxistas, que ya hay que afinar para lo de anarcomarxistas. ¿Son los nuevos reaccionarios? Yo pienso que sí. Y las ideas estas hostiles a la libertad, igual que las ideas hostiles a la moral, hostiles a la religión, son muy antiguas. Y lo que hacen es cambiar de forma. A veces ni siquiera cambian de nombre. Por ejemplo, la tercera vía es antiquísima. Los ingleses ya estaban en los años 30 con esto, the middle way. En mi Argentina natal, Perón se definía a sí mismo como la tercera posición. Y siempre están, y ahora están con lo de Gittens, siempre son camelos que vuelven a veces con nombres distintos. La antiglobalización, por ejemplo, no existía, pero la tercera vía sigue existiendo y se llama igual que antes
y significa la misma estupidez que antes, ¿no? O sea que podemos decir que son reaccionarios en el sentido que genéricamente son enemigos de la libertad, que es como definimos a la reacción. A mí me estremeció, no sé si tú lo viste, en una de las últimas hace 2 o 3 años, manifestaciones antiglobalización que hubo en Londres con motivo de una reunión, no sé exactamente de quiénes, llevaban pancartas con Stalin, reivindicando la figura de Stalin, ¿no? Bueno, la inercia de las ideas, hablábamos del holocausto, tú hablabas del holocausto, Antonio, bueno, fíjate, todavía hay nazis, ¿no? O sea que las ideas tienen inercia. La antiglobalización tiene un episodio bastante notable, y es que una de las grandes manifestaciones antiglobalización se hizo en Praga. Y en Praga salieron los antiglobalizadores con banderas comunistas. Claro, y los tíos de Praga Mentar decían, la soga en casa de la eso no, porque eso lo hemos vivido nosotros. Nosotros sabemos que esto es un torrente de sangre, ¿no? O sea que fíjate cómo sobreviven las ideas malas. ¿Es la corrección política la ideología del progre y la corrupción económica la ideología del socialismo? Vamos a ver, La verdad es que el socialismo casi siempre acaba en corrupción económica. Bettino Craxi en Italia, Willy Brandt en Alemania, un francés que ya no recuerdo hace unos cuantos Por eso años. mataron a Olof El Palme. gobierno de Felipe González en España. Empecemos por esto último. Montilla últimamente. Empecemos por esto último. Yo no estoy tan seguro que tenga que ver la corrupción con el socialismo, sino con el poder. Es decir, con la financiación de los partidos y con la necesidad de mantenerse una vez que ha llegado. Digamos, por hablar de un católico que le gustará a Cristina, por recordar a Lord Acton, ese poder lo que tiende a corromper, ¿no? Y cuanto más poder se tenga, pues más corrupción hay, y el poder absoluto, como decía él, corrompe absolutamente. O sea que yo no diría que tiene que ver con Palme, Felipe González y tal, en la que se habló de la financiación del Partido Social, de los partidos socialistas europeos, en la que se llegó a la conclusión de que si no había dinero en los propios partidos y los partidos no se convertían en una máquina efectiva de ganar votos, no iba a ser posible. Y creo no, yo no estuve en la reunión desde luego, pero creo que se habló de una financiación irregular. Olof Palme se negó absolutamente y fue asesinado poco tiempo después. Después los partidos socialistas todos han descubierto con financiaciones irregulares. También los partidos de derecha la tienen. Pero por eso estoy diciendo, no depende el problema que está en la financiación de los partidos. Pero por eso lo digo, Carlos, que no depende del socialismo, sino del Yo lo de la poder. corrupción económica lo pregunto porque el socialismo tiende a crear estados confiscatorios en el terreno impositivo. A mayor confiscación impositiva por parte del poder, más dinero en manos de los políticos, y eso se presta a una mayor corrupción. En términos genéricos podríamos decir, cuanto más intervencionista es un régimen, más fuentes de corrupción genera, eso sí. ¿Tú qué criterio has seguido para escoger los conceptos, las voces que manejas en este libro? Porque forzosamente hay algo también de capricho, de arbitrariedad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Hombre, sobre todo el uso, ¿no? Y muchos años. Esto es un libro muy pequeño, que en realidad tardé muchos años en compilarlo, porque son pequeñas notas que he ido tomando a lo largo de muchos años de trabajo en el periodismo, de muchos años de contacto con los medios de comunicación y en sitios muy diversos. Yo estuve 8 años, por ejemplo, trabajando en la cadena SER, en el programa de Gabilondo nada menos, o sea que estuve en contacto con la progresía durante mucho tiempo y me alimentó mucho. El diario El País es una fuente constante de tonterías de ese tipo y yo le agradezco muchísimo. Tú eras la coartada de aquel programa. Mira, algunas veces me lo han dicho. La verdad es que estuve 8 años y dije exactamente lo que me parecía y nadie me lo impidió. Y ahora estoy con Carlos Herrera y digo lo mismo que decía entonces con Gabilondo y tampoco me lo impiden. O sea que eso no es grave. Pero lo que es interesante es el uso del lenguaje, de la retórica del progresismo en los medios de comunicación, en la política, tanto de izquierda como de derecha. Entonces yo iba buscando captar lo que se repetía más, ¿no? Lo que se repetía más, entonces lo apuntaba y lo seleccionaba y de ahí nació este libro. ¿Liberalismo es prosperidad para todos y lo contrario, el intervencionismo es pobreza para todos? Vamos a ver, uno de los problemas del liberalismo es que a veces está contaminado con demasiada economía, ¿no? Y eso tenemos en parte la culpa a los economistas liberales, ¿no? Que tendemos a hablar de liberalismo como si fuera una cosa buena en tanto que instrumental. O sea, liberalice usted la economía porque entonces va a ser más próspero. Vamos a ver, que sí, que es mejor una economía liberal que una economía intervenida y los cubanos de Miami viven mejor que los cubanos de La Habana, estas cosas las sabemos, pero el liberalismo es bueno no por eso, ¿eh? El liberalismo es bueno porque propicia la libertad. ¿Por qué si no? Si nos ponemos instrumentales, alguien podría decir, oiga,
es que las autopistas de la Alemania nazi eran espléndidas, ¿no? Imaginemos que alguien te diga, Exacto. había buenas autopistas en la Alemania nazi, aumentó el Producto Bruto, bajó el paro y disminuyó la desigualdad en la distribución de la Pero, ¿te renta. refieres a ¿Bastaría Alemania eso para que recomendáramos el nazismo? nacionalsocialista, ¿no? Diríamos que no, ¿no es cierto? Entonces, si la economía no es importante en ningún caso. Es decir, el liberalismo es bueno porque propicia la libertad y no por otra cosa. Dejadme que termine con una anécdota. Una vez le pregunté al viejo Karl Popper, a quien tuve el placer de conocer, ¿por qué la libertad era tan buena para la economía? Y me dijo, Dr. Brown, porque esto de Rodríguez era imposible de pronunciar, that is a very happy coincidence. Es una coincidencia. ¿Sí? Olvídese de la cosa instrumental. Si la libertad fuera mala para la economía, también habría que defenderla. Si además es buena, es una happy coincidence. Cuando hablaba yo antes de que los progres, bueno, en realidad era Luis Cencillo quien lo decía, eran cristianos huecos, me refería también al hecho de que una de las ideas centrales del pensamiento progre es una contradicción, pero en fin, como de pensamiento navarro, que decía Baroja, con perdón para los navarros, es una broma, pero bueno, es la idea de que todo rico es malo por el hecho de serlo y todo pobre es bueno por el hecho de serlo. Y detrás de esto viene la idea de que si hubiera menos ricos, habría menos progres. Algunas personas pensamos exactamente lo contrario, que si hubiera más ricos, habría menos pobres, porque son precisamente los ricos los que generan trabajo y riqueza para los demás. Ahí sí que hay algo que podemos colaborar los economistas. La más vieja falacia económica es esa, ¿no? Es la idea de que la economía es un juego de suma cero, de tal manera que si uno gana, el otro necesariamente tiene que perder. Y entonces se ve a la riqueza como algo que está generando la pobreza, ¿no? Como si, digamos, el hecho de que Bill Gates sea millonario provoque la pobreza de los africanos y no sus gobiernos despóticos y totalitarios. Así que ahí sí que hay una cosa que los economistas podemos aportar intentando desmitificar esto. Lo mismo que la cuestión de la igualdad, ¿no? Aquí hay mucha mitología, mucha nostalgia de Procusto, ¿no? de meternos a todos en el lecho y cortarnos los pies si somos más altos, ¿no? Y la idea de que los ricos y los pobres están separados provoca que la corrección política se fije en el rico y diga, si aquí hay una desigualdad, en lugar de hacer más rico al pobre, vamos a hacer más pobre al rico, y entonces así conseguiremos el paraíso. Última pregunta, Carlos. Las diferencias entre las derechas y las izquierdas se han ido suavizando. La derecha se ha aproximado a la izquierda se ha aproximado a la derecha, y hoy casi, al menos en el terreno económico, un gobierno socialista o un gobierno del PP se parecen mucho. Yo creo que en estos momentos la verdadera línea divisoria ideológica entre la izquierda y la derecha es la que separa lo público de lo privado. La izquierda es partidaria de lo privado y la derecha es de lo público, y la derecha es partidaria de lo privado. Yo creo que lo privado, no sé si estás de acuerdo, me imagino que sí, que lo privado es superior a lo público, es más recomendable porque funciona mejor y es más barato. Yo creo que lo privado es superior a lo público porque está asociado con la libertad de los individuos, que es lo que a mí me preocupa y me interesa. Además, como digo, además funciona mejor, además es más barato. Lo que no estoy de acuerdo contigo, por desgracia, es que la línea divisoria sea tan clara entre la derecha y la izquierda, de tal manera que en la izquierda tengamos la esclavitud y en la derecha la libertad. Eso podemos discutirlo en esta mesa. Tengo serias dudas de que esto sea así. Lo que sí es necesario quizás es que los gobiernos hagan una cierta intervención para el liberalismo extremo. Quiero decir, que no es que haya que hacer más pobres a los ricos, pero sí hay que hacer más ricos a los pobres. Y el problema no es tanto la riqueza como la ostentación de la propiedad de los medios de producción, de distribución y de comunicación. Pero la riqueza, por supuesto, mientras más gente rica sea mejor. Ahora, la propiedad exclusiva en grandes manos unipensamentales, si se me permite la palabra. Eso sí que campana. Campanillazo rápidamente. Pero la propiedad en manos únicas que distribuye, que produce, promociona y distribuye, sí creo que debe ser mediatizada por ciertos poderes. Ahí tenemos una diferencia. Y esa es la socialdemocracia. Bueno, tanto si se está de acuerdo como si no se está de acuerdo con el contenido de todos estos libros, tengo que decir que su lectura es deliciosa. Tanto el Políticamente Incorrecta de Cristina como el Diccionario Políticamente Incorrecto o los panfletos liberales de Carlos Rodríguez Brown. Y también es muy divertida la lectura de este diccionario para entender a Rodríguez el Progre, publicado por Altera y escrito por Pedro Fernández Barbadillo, que está allí calladito en el extremo. Pedro, ¿diccionario del zapatero o diccionario del zapaterismo?
es que no hay zapaterismo sin Zapatero, como no había felipismo sin Felipe. O sea, Zapatero es el que da imagen y forma, contenido poco, a este nuevo movimiento, a esta nueva toma de poder político por parte del progre. De Zapatero se ha dicho ni una mala palabra ni una buena acción. ¿Es ese concepto el que inspira este libro? Yo creo que sí. Palabras de Zapatero las hay constantemente y encima se contradicen de un día para otro. Pero acciones, la verdad, muy pocas. Y las pocas que tenemos lo que han hecho es contribuir a la división de la sociedad, como los matrimonios homosexuales, la educación, la negociación con ETA. Y así estamos. Y por lo menos no sacó de Irak. Iba a acabar con la crispación, según nos prometió, y cada día estamos más crispados. Este es un libro alimentado por la impagable locuacidad de los ministros de este gobierno, ¿no? Totalmente. Vamos, cuando me puse a hacerlo en agosto, pues creía que me iba a llevar tanto tiempo como otro libro, Su hermano mayor, el vocabulario para hablar con nacionalistas vascos, pero la verdad es que me llevó pues 2 meses, 3 meses. Estos Carmen Calvo, Moratinos, además hablan y hablan y hablan constantemente y dicen, bueno, por favor, déjenos en paz. Y luego los grandes ideólogos de este gobierno como Suso de Toro, que la verdad es otro que dice una tontería tras otra. Parece que están haciendo oposiciones a bobos solemnes. Lo de Carmen Calvo, que habla de Cervantes, absolutamente verídico. Sí, está comprobado. En el país. El viaje estuvo de turismo, vacaciones. Estuvo de turismo por el sur del Mediterráneo. Sí, fue la pionera de la alianza de civilizaciones. Salió en el país. Salió en el país. Sí, y el país en vez de corregírselo lo dejó. Yo creo que no las quieren mucho, ¿eh? Es que tú, Antonio, veo que pones un poco de cara de sorpresa. Dijo en el año de Cervantes que Cervantes era el prototipo de la alianza de civilizaciones porque había hecho turismo en Argelia. El pobre estuvo ahí arrojado. Es más, una parte de él se quedó en el otro lado. Un chiste. No, un chiste, no. También Está aquí la cita. Está la cita, sí. Una parte de él, sus muñones, se quedaron en el otro lado. Eso, Una donación intercultural. sí. Si muchos nos hemos negado a la barbaridad de esta guerra, la Irak, es porque todavía sigue viva una vieja relación con el mundo árabe. Cervantes, sin ir más lejos, estuvo en Argel, en Orán. Tenemos que estar atentos a nuestra historia para saber quiénes somos. Carmen Calvo, El País, 19 de mayo de 2004. Bueno, es cierto. Pero lo Cervantes interesante es que el país no lo censuró. me parece La mala muy bien. idea, porque sabía perfectamente el planchazo. Claramente de era esta para señora. arruinarla. Sí. Bueno, perlas cervantinas ha habido muchas en este año del Quijote. Por ejemplo, Zapatero dijo que Don Quijote era republicano y que el Quijote era la constitución de la humanidad. Y la propia Carmen Calvo añadió había un concierto de rock español y dijo que una sola canción de rock español hacía más por la difusión de la lengua española en el mundo entero que toda la obra de Cervantes. No, pero el Instituto Cervantes. Viene en el libro, ¿no? El Instituto Cervantes. Que un concierto de rock era mejor que el... ¿Por qué no disuelven Yo soy el promotor de Instituto concierto de Cervantes? rock, pero sin Y yo, embargo, antiguo director del Instituto Cervantes. le tengo un enorme Di algo, Santiago, defiéndete. Creo que además son cosas que podrían ir juntas. Vamos, no hay por qué compararlas malamente. No, pero la comparación es de la ministra. Bueno. Sobre eso que decía antes, y además creo que un determinante de los progres, lo de Bush y lo de la guerra de Irak, si me permitís mi comentario sobre eso, que por supuesto no estoy de acuerdo con la guerra de Irak, con la guerra de Irak ni con Bush. Hago una comparación y creo que si pasó lo que pasó y se lió lo que se lió porque Juan Guerra se iba a tomar cafelito con los amigos y hacían negocios, que Bush se vaya a la guerra con los amigos y hagan negocios, creo que es más escandaloso. Negocios ha hecho mucha gente ahí, ¿eh? Y que se lo pregunten al jefe de la ONU. Que le pregunte a Chirac, hombre. Y a Si Chirac. empezamos por ahí, mal asunto. ¿eh? El tema del negocio, claro. Quiero decir que no vea la que se lió por tomar unos cafelitos y hacer negocio, irse a una guerra y hacer negocio y controlar los dos países de... Pero, Javier, una de las características del Creo que progre un es que petrolero no no se tiene debe meter memoria. nunca en una guerra por petróleo. El Pues si toda la progre guerra necesita... Sí, pero no eran petroleros los anteriores. El progre necesita prescindir de la memoria porque si no su vida sería insoportable, porque ha defendido todas las causas impresentables que ha conocido a lo largo de su vida. Es que las presentables se defienden solas. Y entonces, hace 10 años, cuando la OTAN bombardeaba Yugoslavia, los progres es que daban palmas Sí, con las fue- orejas, fue- empezando por Juan Luis Cebrián, que fue- escribió un artículo en El País diciendo que la ONU no servía y que la seguridad tenía que estar en Las manos primeras de bombas en organizaciones Yugoslavia como la cayeron OTAN. el día que se ponía en presentación del euro en sociedad. El día que se presentaba el euro en sociedad cayeron las primeras bombas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Y No qué? sé si ¿Le vamos a coincidencia. ¿Y qué? Ibas a decir ¿Le algo, vamos a echar la Carlos. culpa al euro de algo? No, pero, digo, pero me las puedo bombas apuntar, pero no venían a de eso. donde venían, no venían de Europa. No, pero era mucho antes. No, No, las que no. bombas. Hombre, yo tenía a mi hijo allí con las bombas y me acuerdo de que el euro fue bastante Querido primo, te después. tengo un enorme respeto y lo que usted diga para mí es eso creo, es así. creo que cayeron el mismo día que se presentaba el euro, No. el día que de la presentación del euro. El euro ya estaba hecho. Fueron Pero los bueno, ¿qué tontería zapatistas es los esa? que se Es que no. empezaron a matar Bueno, gente puede ser el una de día las que tonterías empezó a yo digo, funcionar pero el ALCAR. es en posible que México. sea cierto. Que coincida o no coincida, ¿Pero qué tiene que ver? Claro. Es raro que se Yo también presente, estoy en contra que se del euro, presente pero... una Me parece moneda, como que se, no, yo no estoy en contra del euro, que se metafísicamente presente importante. una moneda europea y ese día caigan las primeras bombas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues Metafísicamente no deja me de ser una parece- coincidencia. Una relación de causa-efecto. No te digo que es una... No, pero vamos sí a ver si es que están ahí. no, que las bombas cayeron muchísimo antes que el euro, no al revés, muchísimo ¿Cuándo antes. empieza a funcionar el euro? En el año 2000, me parece que es 2000 o 2001. Sí, sí, y los en la bombardeos se medianoche. producen en el año No había funcionado 95. siquiera, No, en la se presentaba- medianoche se de- presentaba A mí me parece que es la anterior, pero bueno. moneda. Que hubo aviones estamos españoles desviando, bombardeando volvamos a seguir. Belgrado. Oye, ya que Y habláis de gobernaba Felipe guerras González. y de bombardeos, tampoco está mal la perla del ministro Bono cuando dice que los soldados están para morir y no para matar. Claro, pero él no. eso es muy Claro, eso es la negación de la esencia de lo que es un ejército. Uno podrá ser un pacifista y estar contra los ejércitos, pero los ejércitos están para algo, no es para morir, es para matar. Hombre, La claro. consigna es no mueran ustedes. Hombre, evidentemente, la frase era: el primer deber de un soldado no es morir por su patria, es procurar que el de enfrente muera por la suya. Esa es una frase Es de sentido común. O sea, ¿sabes? Santiago, esa es una frase del gran Patton, que claro, como era Patton, como hemos visto en la película... Claro, que Blandengue no era. Decía, no decía exactamente eso, porque lo políticamente correcto lo ha censurado. Decía, el soldado no gana una guerra muriendo como un cabrón por su patria, sino haciendo que los soldados enemigos mueran como cabrones por la suya. Claro. Bueno, has mencionado a Cebrián y tampoco se va el amigo Cebrián de rositas de tu libro. Citas una frase de él en un libro suyo, El futuro no es lo que era, donde dice: uno de los personajes de mi novela, una mujer perteneciente a una buena familia de la sociedad madrileña, explica que la guerra civil fue una guerra entre ricos y pobres y la ganaron los ricos. Ese me parece un resumen perfecto de la historia reciente de España. A propósito de lo que decíamos de ricos y pobres. notable, Carlos, hace ¿no? un ¿Quién momento, dice ¿no? eso? Cebrián. En el futuro no es lo que es. Hombre, Él sabrá de lo que habla, tonta, porque- Fernando, yo creo que hay que hacerle caso a Cebrián, porque a fin de cuentas su padre estuvo entre los vencedores de la guerra civil y luego él vive en La Moraleja, que es donde, pues, por ejemplo, vivimos grandes conservadores y derechistas como los aquí presentes, que tenemos la suerte pues, de cruzarnos todos los días con don Juan Luis Cebrián, su señora y otros grandes progres y hacemos negocios juntos, invadimos países para quedarnos con su petróleo y demás. Creo que hay que hacerle caso si dice eso. Bueno, nos quedan unos 20 minutos, abramos el compás. ¿El progre es un fenómeno exclusivamente español? No, yo creo que También no. francés, el mayo Alemán, francés. desde luego, también. ¿Europeo? Y norteamericano. Yo creo que gran parte de la basura intelectual, hay que llamarla así, basura intelectual que nos está ahogando en Europa, pues el aborto, la hegemonía de la izquierda en los medios de comunicación, la educación comprensiva, viene de Estados Unidos. Ellos, por fortuna... De ahí viene lo políticamente correcto, sí, efectivamente. eso es cierto. Es de allí, es americano. Por fortuna, en Estados Unidos, en parte por su sistema constitucional, como nos podría explicar García Trevijano, se han podido librar de eso. Pero aquí en Europa, donde se ha sentado una partitocracia, es imposible. Y donde hay esa conexión entre medios de comunicación y partidos políticos. Bueno, pero el franquismo subrayó, contribuyó al auge de los progres. Yo creo que En sí. otros países no tuvieron a Franco y entonces el progre estuvo menos presente en la sociedad de lo que lo ha estado en la sociedad española. No estoy seguro que haya una relación entre franquismo y progresía, porque fíjate, Total. fíjate el caso de Estados Unidos. Buena parte, como decíamos, de las tonterías de los progres están copiadas de tonterías americanas. ¿No? De vigilar a la gente, Pero ahora. de controlarlo. No. No en los años 50 o 60 o 70. El progresismo viene pues, en Norteamérica de la época de Vietnam. Sí, ¿No es cierto? del año 68, el año... Totalmente, los actores, el mundo de la cultura, esta cosa tan Pero yo me reaccionaria. hice, el mundo yo de me la hice cultura. progre a mediados de los 50, yo y todos los que acabamos en la cárcel en aquellos años. Que no, hombre, que te que dijiste era- que era ojo, progre, que era Fernando. No, que éramos comunista. progres ya, que todo lo demás, el eso es otra abónico, cosa. que éramos No, pero progres. fíjate lo que te quiero decir. Además Tú- de rock. Que es Vinny, otra que eso cosa, empezaron que en el lo año tuyo era 50. honorable. Pero fijémonos en la necesidad de controlar la vida cotidiana, esta cosa de meterse con la gente, de si fuma, de si bebe. Estas cosas son políticamente correctas de Estados Unidos, la vigilancia a Nanny los state. ciudadanos. ¿A que sí? Nanny state, Eso le es. llaman, El propio el estado- intervencionismo el es un estado invento guardería. Nanny, americano, la guerra contra la pobreza es de Lyndon Johnson. A eso me refiero el La verdad es paralelo. que se dicen cosas. En fin, ¿A ti qué te parece, Que el Antonio? intervencionismo jamás fue un invento americano. Empezó con Bismarck y luego en Inglaterra. Nada más sí.
El intervencionismo económico. Económico, claro. sí. No hay ¿A qué pasa? Un momento. ¿Y los primeros americanos no eran intervencionistas? ¿Franklin no era intervencionista? Ni siquiera se habían planteado el tema, ni siquiera sabían lo que significaba ese Y término. Roosevelt con el New Deal también fue una intervención clara del Estado para superar la... Pero es posterior. ¿Por qué no admites que estaba en todas partes, Antonio? No, que creo que Roosevelt es un poco posterior a Bismarck. Estaba en todas partes. Pero desde luego Bismarck es el inventor del estado del bienestar en Europa, sin duda alguna. Lo que ocurre es que en España el factor del franquismo sí desempeña en esto que nos mantiene en discusión, el tema del progresismo, un papel que es el de justificar, el de proporcionar una coartada ideal para el progre. De tal modo que cuando el progre no sabe argumentarte, porque no ha leído ni a Fourier, ni a Adorno, ni a Fichte, desde luego, ni a Hegel, él te dice, entonces tú eres un franquista. Y entonces ya está todo resuelto. No hace falta ni que desarrolle ningún discurso intelectual, ni que lea, todas esas cosas son adminículos de los que se pueden prescindir. Porque el franquismo ha proporcionado una coartada muy larga en el tiempo, de tal modo que efectivamente en Estados Unidos se ha luchado contra la corrección política desde hace muchos años. En España esto es un fenómeno, todos estos libros que ahora se mencionan, relativamente nuevo, como mucho de los últimos 5 años, siendo muy ambiciosos, ¿no? Porque hasta entonces la coartada del franquismo ha funcionado bastante bien. La corrección política no puede ser algo parecido a la educación social en política, quiero decir, a no estar metiendo el dedo en los ojos a los demás ni nombrándolos de forma ofensiva. Quiero decir, hay una parte de la corrección política que a mí me parece correcta, políticamente, mientras que a lo mejor efectivamente se llevaba a extremo, pulsilámine, de cogérsela con papel de fumar, pues quizás no. Pero hay una parte, o sea, el pretender ser correcto creo que siempre ha sido... Pero eso es la buena no dejemos educación. pasar esto, no dejemos Sí, pasar eso esa es la provocación. buena educación, o como se llamaba antes, la urbanidad. Que sí, está Urbanidad, Urbanidad política exacto. también, Sí, ¿no? no, O sea, es un 10%, de acuerdo. No, pero es cierto. Es decir, la idea es Tampoco positiva, hay luego la forma de llevarlo a cabo puede claro, ser... lo que pasa es que eso se ha desmandado hasta extremos ridículos, ¿no? O sea, ahora nuestro querido presidente, don José Luis, dice que va a cambiar la Constitución otra vez más para llamar a los minusválidos discapacitados, porque le parece menos ofensivo. Y ya salieron los de la academia, menos mal, diciendo que bueno, que no deja de ser un eufemismo, como hoy día retrete es una palabra fea que no usamos, pero en su momento fue otro eufemismo. Yo haría una pregunta aquí a todos. ¿Quién es partidario del consenso y quién es contrario al consenso? Pues el pensamiento políticamente correcto se basa en el consenso. Por esa razón hago la pregunta. Precisamente. A ver Si- con si quién el tengo que consenso- hablar. si Hasta el ahora no me he enterado. Si el consenso es posible, yo soy absolutamente partidario del consenso, De acuerdo. mientras sea posible, claro. Entonces, y sea pues, posible de acuerdo. y se pueda progresar Precisamente- con Ya él. se notaba en sus intervenciones que usted era partidario del consenso. Precisamente uno de los riesgos. Eso es lo que Zapatero llama la negociación, que hay que negociarlo todo. No, todo, hasta todo, la todo, No, hasta el lance, famoso. consenso es... Y luego un acuerdo como sea. El consenso es exactamente todo lo contrario de la libertad, no solo de la libertad, sino de la política. Donde hay consenso, no hay política. Pero, ¿sabe? Por tanto, todos los partidos que están defendiendo el consenso están declarando su odio a la política que mamaron y aprendieron bajo Franco. Franco odiaba la política y estos partidos políticos actuales siguen odiando porque son neofranquistas. Señor Tejano, ¿usted no está de acuerdo en que consenso, nada, si hombre. llegáramos a estar todos de acuerdo sería un mundo mejor? O sea, ¿Y eso qué tiene que ver con la política? Acabaría con la política. Sería maravilloso. Eso sería atroz. En las Eso es el mundo situaciones- feliz de Huxley. Sí, Eso es la granja de los exactamente. animales de Digo, Orwell. Eso es el no ser pensamiento iguales, ¿no? único. Exacto. Eso es la uniformización general de la No, humanidad. pero es igual. Si el tema es Hace que falta donde hay un- consenso no hay política. Es que eso me ha indignado, Javier. No. hay una serie de lo de valores pensar morales en la que todos estamos todos de acuerdo, En que no es bueno absoluto, yo no. matar, que no es bueno ofender. Pues que no, es porque bueno- si hablamos del aborto, usted y yo no estamos de acuerdo. ¿Qué vamos a estar de valores acuerdo? morales Es que lo que no Los valores morales estamos son de acuerdo políticos. en que si Luego en no el estamos concepto- de acuerdo. Por ejemplo, de la Luego pena no de estamos de muerte, acuerdo. el 70% de los ciudadanos americanos, no digo de los políticos, de los ciudadanos americanos, están de acuerdo con la pena de muerte y en cambio el 90% de los europeos están en contra. Los valores morales hay son ideas. políticos. Depende de cómo hagas la pregunta. Si tú dices, ¿es usted partidario de aplicar la pena de muerte al que ha violado a 7 niñas y las ha asesinado después? Te dicen que sí. Bueno, lo que pasa es que la Te dicen pregunta que sí, ¿eh? es un poco Ah, bueno, orientada, ya, ¿eh? pero no, es que esa es la pregunta. La pero de otra todas no. maneras, ¿Es no. usted partidario de la pena de muerte? No, Depende. pero el tema de la pena de asesinato muerte es premeditado porque y yo con recuerdo haber alevosía y con todo lo agravante, yo soy conocido absolutamente al partidario de la señor pena de Bush muerte en Estados siempre que esté absolutamente cuando concurría demostrado a que las esa persona elecciones lo es. como gobernador de Texas que no hay y tiene hablábamos de la pena de muerte con una persona allí en Texas, una mujer de la calle, y me resultó muy interesante porque el pensamiento sobre la pena de muerte yo creo que es distinto en Europa que en América, porque yo decía, bueno, ¿y qué dificultad hay en mantener a una persona sometida a cadena perpetua, por ejemplo, ante la eventualidad de 7 violaciones y asesinatos con troceamiento pues que es de mucho niñas? más cruel. No, la argumentación de ella es que era mucho más caro.
Además, Entonces, este asunto es mirado de forma distinta en Europa, creo yo, que en Estados Unidos. En ese sentido, el aprecio por la vida como algo que nos es dado, sobre lo que no tenemos un derecho, me parece más afianzado en Europa, pero a lo mejor... No, perdón, Cristina, yo ahí disiento. Cuando me lo dan sin yo haberlo pedido, tengo todo el Europa derecho se ha inculcado un odio a la pena de muerte por parte de los progres, que luego la aplican pues en casos como los crímenes de Estado o el aborto. Yo también soy partidario de la pena de muerte y precisamente yo no encuentro nada en mi fe católica que me obligue a estar en contra de la pena de muerte. Yo lo siento. Hay una cosa en el catecismo que te dice que ya, solamente... pero el catecismo no es dogma, o sea, sobre eso se puede discutir. Los 10 mandamientos, el no matarás, supongo que valdrá también, ¿no? No, perdón, si San Agustín, Santo Tomás, San Francisco de Asís, que fue a la Quinta Cruzada, con todo su agravante, yo también soy partidario. Y pues incluso San Pablo han aceptado la pena de muerte para mí es suficiente. Pero la pena de muerte, vamos a ver, la pena de muerte dentro de la Iglesia experimenta también una evolución con el magisterio, porque precisamente ser católico es no ser inmovilista, esto es ser capaz de ir asumiendo el magisterio en la medida que evoluciona. Y en ese sentido, obviamente, las posiciones recientes de la Iglesia, cuando digo recientes digo de los últimos 100 años, son determinantes totalmente. Porque, vamos a ver, el Vaticano II, pero vamos a ver, el Vaticano II y el Catecismo aquilatan clarísimamente cuáles son las posiciones eclesiales. La pena de muerte solamente es justificable como defensa, autodefensa de la sociedad, cuando no se puede mantener al reo en unas condiciones que garanticen la defensa de los otros. En la medida en que tú puedes garantizar, en todas las sociedades occidentales y en Estados Unidos desde luego, la cadena perpetua, es absolutamente inadmisible. Esa es la posición católica desde el punto de vista del catecismo. No, en España es anticonstitucional. Sería la cadena perpetua. Sería inconstitucional. Los trabajos forzados. Ya está, pues ahí tienes el problema. Como hay cierto tipo de asesino que se sabe que va a volver a hacer ese tipo de asesinato, pues ya tienes el problema. A ver. Querría volver a los progres y la corrección política. A mí me parece que interpretar, como hace Javier, como has dicho, la corrección política es poco más o menos que tratar bien a la gente. Me hacía acordar a cuando Tierno Galván, ¿os acordáis? Decía que el liberalismo era un talante. Y esto lo que hace es disolver el contenido de los conceptos. Digamos, lo interesante del liberalismo no es que es un talante. Si el liberalismo no es ser bien educado. ¿Okay? Además, es muy bueno ser bien educado. Pero el liberalismo tiene que ver con los límites del poder político y con la libertad individual. Y si no tiene que ver con eso, entonces no vale. Y la corrección política o el pensamiento progre no es tratar bien a la gente, sino tener alguna idea, y con esto engancho con lo que decía Antonio, de la idea de la democracia. ¿Por qué? Porque yo creo que el progre lo que tiene es la idea de que la democracia es el último valor y por lo tanto todo lo que apruebe el consenso necesariamente tiene que ser bueno y tiene que ser aprobado por todos. Y ahí estamos al borde del totalitarismo porque el progre no cree que la democracia pueda ser totalitaria y yo, por ejemplo, sí creo que puede ser. El consenso es antidemocrático. Es imposible que haya democracia con consenso. Es que habría que definir lo que entendemos por consenso, natural, que es un palabra complicado. A él de forma natural y ¿cómo de forma natural? Pero si es que no hay forma natural, usted interviene y escuche, por lo menos escuche. Dígame. Que no puede haber nada natural en la política, porque la política es una forma que no es natural. Es una lucha por el poder. Y ahí no hay nada natural. No se puede confundir las opiniones corrientes sobre la vida cuando se habla de política. En un ayuntamiento, en una reunión de ayuntamiento, que se llegue a un acuerdo de asfaltar una calle, se llega al consenso entre los partidos políticos de asfaltar esa calle, ¿eso es posible? Si es que el consenso es previo, si es que usted habla de consenso sin saber lo que es, si es que el consenso no es eso. Una cosa es el acuerdo o el pacto al que se llega por unanimidad y otra cosa es el consenso, que es un principio a priori, que antes de pactar ya están de acuerdo. Entonces pues, ¿y qué es lo que hay en España? Muchas gracias por aclarármelo. De acuerdo. Perdonadme, vamos a ver, una de las especialidades del progre es destruir el lenguaje. Este es un programa de libros, este es un programa de literatura, la literatura y los libros se hacen con palabras, y me gustaría que Santiago ocupara durante unos minutos su tradicional rincón lingüístico. Bueno, los progres, pues por ejemplo, dicen que no hay que a los crímenes más pasionales hay que llamarlos violencia de género, eso que hacen ahora todos los políticos de derechas y de izquierdas, todos y todas, españoles y españolas, vascos y vascas, que es tremendo, lo de llamar a los homosexuales gays, lo de confundir la civilización con cultura, el talante no acompañado de un adjetivo que lo defina, el confundir el respeto con la tolerancia, el llamarle al paro desempleo y todas esas lindezas. Rincón lingüístico, Santiago. Gracias, Fernando. No, yo me he entretenido estos días en apuntar algunas cosas que leía, como no hace tanto que atravesamos los dispendios navideños, pues me hizo gracia observar que ya prácticamente este año está proscrito
el decir felices Pascuas, que es lo que se decía a los que somos andaluces, que hay un rincón andaluz de 3, variopinto, pero andaluz, y por tanto más civilizado que los que sois de otras latitudes, ¿verdad? Los demás que somos bárbaros. Claro. Soy bárbaro. Claro. Pero tú que eres argentino, imagínate, claro. Peor todavía. Claro, en Andalucía se decía siempre, ¿verdad?, felices Pascuas. En plural, con H aspirada, porque no da para más. En Andalucía y en Castilla también se decía felices porque Pascuas, ¿no? teníais una tendencia, los bárbaros del norte, que ha aflorado ahora entre los elementos conservadores, de decir feliz Navidad, que en Andalucía jamás se dijo. No, pero previamente se decía felices Pascuas. Mi abuela decía felices Pascuas. Bueno, Claro. bien. Y la pobre era castellana. Sería andaluza, a lo No, mejor. la pobre era bueno, castellana. no lo sabía, pero era andaluza de corazón. Entonces, en cambio, ahora ya no se puede decir ni felices Pascuas, ni mucho menos feliz Navidad. Bueno, también se puede decir feliz Navidad porque es vagamente modernista, pero hay que decir felices fiestas. Entonces, a mí eso me parece cómico, porque entonces podemos decir, en vez de alegres como unas Pascuas, pues ya aquí estamos alegres como unas fiestas de solsticio de invierno o algo así, ¿no? Es verdaderamente notable. Y bueno, y eso me confirma en mi idea de que la corrección política contra lo que creéis los que no sois más que conservadores, yo que soy reaccionario veo las cosas mucho más claras, la corrección política no es un sinónimo del sectarismo de izquierdas, porque hay corrección política también de derecha. La corrección política es la cursilería, la cursilería esencialmente y la incapacidad para pensar con claridad, me temo, porque no nos olvidemos de la hipótesis Sapir-Whorf, es que lo que no se puede decir, no se puede pensar. No es que no se pueda decir lo impensable, es que no se puede pensar lo indecible. Y eso no hay que olvidarlo. Una de las cosas más interesantes de lo que te ocupa, del rincón literario, y ojalá alguna vez se hiciera una de las cosas más bonitas y que casi nadie intenta, es explicar por qué se producen las deformaciones lingüísticas, que siempre son por razones políticas. Stendhal ya en Lucien Levy insinúa algo, no lo desarrolla. Ah, sí, pues no he leído Lucien Levy, pero... Es la mejor obra de Stendhal. Bueno, desde el punto de vista, digo mejor, desde el punto de vista que es la más profunda. Si los parmesanos te oyen, te persiguen. Seguro. Rojo y negro, claro. Y los sorelianos. Claro, los sorelianos te persiguen. Los sorelianos no digamos, sí. Qué hijo de puta Sorel, ¿verdad? Qué malo. Sí, era malo. Sí, pero qué hijo de puta. Hoy cómo me gusta cómo se expresa en este programa. ¡Cuánta incorrección! Aquí a los viejos los llamamos viejos y no tercera edad, a los ciegos los llamamos ciegos y no invidentes, y a las criadas las llamamos criadas y no empleadas de hogar. Bueno. ¿Por qué se crean nuevas palabras? Todo eso son eufemismos. Y es para no pronunciar la palabra exacta, la que define el concepto. El miedo a la hoy verdad, claro. Hay que vivir sin definición y todo confuso y amalgamado en algo que para que se olvide que todo en la transición ha venido de una renuncia de cada uno a lo que él mismo representaba. Por eso hay un continuo eufemismo. Casi todo el lenguaje corriente político es eufemismo. Y luego llega el eufemismo del eufemismo y el eufemismo del eufemismo del eufemismo. Por ejemplo, habláis de ya... modernismo, se habla de modernismo o se habla posmodernidad, por no decir posmarxismo. La culta latiniparla que se dice posmarxismo, para no decir el fin de la ideología. Siempre son palabras inventadas para designar de una manera menos hiriente la vergüenza del propio fracaso. En definitiva, son prohibiciones. Son prohibiciones. Santiago, por favor, sigue y termina. No, termino. ¿Alguna cosita más que ha dicho porque era para nuestro contertulio, estoy totalmente de acuerdo con él, y yo creo que él estará conmigo también, porque para eso, tú eres granadino, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece esta locura que les ha entrado en los periódicos, en todos, de derecha, izquierda y centro? No se puede decir que hubo 3 gitanos que se liaron a tiros o lo hicieron lo que fuera. Tienen que ser 3 personas de etnia gitana. Que hay que ser cursi también, hay que ser cursi. Cursi. Porque ha habido Federico periódicos que ni dijeron eso. Yo en mi bitácora, vocabulario, con B y con K, hablé de ese asunto, me tomé la molestia de recopilar informaciones, como en La Voz de Galicia y en El Mundo.es, donde en ningún momento se mencionaba, no se decía ni de etnia gitana. Absolutamente bueno, pero eso nada. es censura.
Lo otro es cursilería y información que no hace falta darla. Porque claro, el romancero gitano ahora tendría que ser el romancero de etnia gitana. Es una cosa. En fin, yo lo siento, pero como no quiero acabar de mal humor, yo te pido, como director de este aquelarre, que me eximas de seguir aportando cagadas de esto, porque es tristísimo, ¿eh? Bueno, Deyecciones. Creo, no sé si es verdad y si no es verdad lo retiro, que en la televisión pública existe un criterio que se aplica rigurosamente de que, por ejemplo, si un palentino, digo por decir, asesina a alguien por la calle, tú puedes decir, ayer un palentino mató a un hombre en la Puerta del Sol. En cambio, si es un magrebí, no puedes decir que es un magrebí. O Tienes que decir un ciudadano, un señor, un transeúnte. O el asesino de la Baraja, de ese todo el mundo sabemos que ha sido militar. El exmilitar no sé qué y tal. Bueno, habrá sido militar, pero también habrá sido, no sé, albañil, y no vamos diciendo el exalbañil tal. Bueno, para comprender esto, para terminar en una pequeña frase, el origen político de la deformación del lenguaje, basta con pensar que la eufemia surge contra la blasfemia. Así, para que no haya blasfemia, se inventa la eufemia. Y entonces todas las palabras que estáis utilizando hoy en la prensa, en la radio, son eufemias para no blasfemar diciendo la verdad de lo que sucede en España. ¿Ves, Cristina, como los progres son cristianos, están contra la blasfemia? Claro. Yo estoy absolutamente contra la blasfemia. Se ha terminado ya el programa, pero os voy a conceder todavía unos minutos para que aconsejéis o desaconsejéis libros con mucha rapidez, por favor, prácticamente mencionar sin explicar. Pedro. Muy bien, Enséñalo a cámara, por favor. Al igual que los hombres tenemos sentimientos, los de derechas también tenemos pensamientos. Entonces quiero aconsejar este libro de un amigo, profesor de la Universidad Nacional a Distancia, sobre el pensamiento político de la derecha en el siglo XX. Y para divertirnos, pues este libro en el que el autor adapta los cuentos clásicos a la corrección política, de manera que los enanos de Blancanieves son personas bajitas. Que es la forma en que se las llama en Estados Unidos, claro. de reducida estatura. No te lo vas a creer, pero hay una edición de los cuentos políticamente correctos en los cuales a Blancanieves se dice Blancanieves y las 7 personas que no han alcanzado la talla de gigantes. Los niños se van a divertir mucho. Carlos Rodríguez Brown, por favor. Yo te he traído 2 libros de Enséñalos a aquella historia, cámara, si puede ser. De historia. A ver, ¿dónde es que está? Aquella de allí, la del extremo. ¿Allí? Vamos a ver. Al revés, la otra. No, al revés. Allí, la de la luz. Muy ¿Estamos bien, bien o muy no? bien. Sí, ¿Vale? así estás perfecto. Este es de Gabriel Tortella y se llama Los orígenes del siglo XXI de la editorial Gadir. Y este se llama Historia de América, que es de Carlos Malamud y es de Alianza Editorial. Los 2 libros acaban de salir y a los que les interese la historia, tanto del mundo que hace Tortella como de América, que hace Carlos Malamud, son 2 libros muy recomendables. Carlos, Gabriel Tortella fue amigo mío en esos años 50 donde los progres, que aunque Santiago diga que no lo éramos, nos echamos a andar, era progre también Tortella. Ya no lo es, claro. Bueno, pues yo tengo los mitos sobre el tema del programa, para no desmarcarme mucho, los mitos de la nueva izquierda, de la editorial Encuentro, de Rodolfo Casadei. Es uno de los máximos especialistas italianos en el estudio de África, lleva muchos años en ello, y demuestra de manera contundente que la globalización no solo no es enemiga de los pueblos pobres, sino que es una de sus esperanzas. Demuestra los mitos de la antiglobalización, los desmonta, y desmonta también muchos mitos ecologistas. Es un libro francamente interesante, se llama Los mitos de la nueva izquierda. Y sin nada que ver con este programa, pero por mi última pasión, se lo comentaba Fernando Dragó, una novela que recomiendo de corazón, es de una autora norteamericana de origen austríaco, con una sensibilidad exquisita, una de las cosas más bellas que he leído últimamente. Se llama Entre las montañas, de Rosina Lippi, y es de Salamandra. Antonio García Trevijano, creo que tú no quieres recomendar ningún libro, no existen libros recomendables. Yo voy más lejos. Yo recomiendo que no lean. Está bien. Pero lo fundamental. Por alguna razón concreta. Lo podría fundamentar y os quedaríais aterrados. Porque todo lo que hay, todo lo que se escribe, son ideas masa, son ideas de prêt-à-porter. Están ahí. No solamente la de la políticamente correcto, sino todas las que se oyen
contra lo políticamente correcto son ideas prefabricadas. Están, cada uno las coge. Pero te refieres a los libros que se escriben ahora, a los que se escribieron in hilo tempore. Se refiere a los nuestros, es lo que diría mi madre, le comité d'encouragement. Pues ya saben ustedes, no lean ninguno Pero de los los libros. clásicos No, sí. señor, no, yo no hablo de esto. Pero los clásicos sí o tampoco. Hombre, los clásicos todos. Yo digo, si quieren leer, vayan al siglo XVIII para atrás. Claro. Reaccionario también. Totalmente. Me encanta verme desbordado en la revolucionario porque la diferencia que habéis hecho entre olvidáis de los revolucionarios. El revolucionario es el único que no es de derecha ni izquierda. Porque yo he sido siempre revolucionario. Entonces yo también soy revolucionario. Claro, si te lo estaba Yo quiero diciendo. revolucionario. Yo también. Javier, Yo creo que son libros completamente diferentes. Estos son Los Pasos de la Noche de José María de la Quintana y es una experiencia de un camino interior circular, un ballet de pasos, Los Pasos de la Noche. ya estamos con la noche, ya sí, decía yo. Como Kerouac hizo el camino, este hombre hace un camino interior noctámbulo en Madrid con todo tipo de experiencia y muy interesante y con un lenguaje creo que muy diferente. Lo hará con pistola al cinto, me imagino. No, con buena voluntad y voluntad de consenso. ¿Tú crees que basta? Muy bueno. Y el otro es muy cercano mío, la fabulosa historia de los Pelayos, la historia de mi hermano y algunos sobrinos. Eso se llama nepotismo. que sois vosotros. Que batieron, Sí, jugadores de póker. Sí, ya lo jugadores veo. de póker. que rompieron los casinos y creo que es un libro muy ameno, que se deja leer muy bien, pero también un libro muy filosófico como forma de vida. Incluso tiene los sistemas de casino aquí, que ha abierto un sistema benedictino, una forma de camino de perfección, lejos de la ludopatía. Quiero decir, la práctica del juego como aprendizaje vital. Javier, ¿cuándo echamos unas manitas? Cuando usted quiera. Como alternativa a la lectura, por ejemplo. Es decir, No, siguiendo- como lectura muy sana, muy apropiada y además creo que está bastante bien escrito. Santiago, Aunque doctores tiene la en iglesia. 10 segundos. Yo para refrescarnos de la hemiplegia izquierda-derecha que diría Ortega, algo que se refiere a un problema, pero solo que tiene 15.000 años, bueno, se llama Los nombres de Europa, es el libro que más me ha fascinado en los últimos tiempos, es verdaderamente extraordinario y en resumen, este señor que se llama Alberto Portland, el libro está editado por la Alianza Editorial, ha descubierto que en Europa hay unas estructuras de toponimia que él describe con extraordinaria Pero es minuciosidad. mitológico, desde la mitología. Desde bueno, él cree que el nombre de Europa, del rapto. No, se refiere a los topónimos dentro del área europea, que él cree que existen desde hace milenios y que lo que pasa es que han sido luego cristianizados y adaptados al genio de cada lenguaje de las tribus invasoras. Es bastante complicado, pero en Internet se puede encontrar un resumen, si lo buscan ustedes, aunque yo aconsejo el libro, Alberto Portland, Los nombres de Europa. Bien, señores y señoras, que diría un político, ¿Por qué no señoras primero? Perdona. Siempre era señoras y señores. Bueno, pues señoras Vamos a y ser Hasta ahí señores, correctos, podríamos este es el llegar, ¿eh? programa donde hay que ser correctos. Bueno, pues seriedad. madrileños y madrileñas, españoles y españolas, catalanes y catalanas, dicho sea en lengua catalana, nobilísima lengua, res mes. Volvemos dentro de 7 días. Buenas noches.